Hacia el siglo VI a.C., los hombres libres de Atenas se reunían en asamblea para deliberar acerca de la ciudad. El demos, o pueblo, participaba en el kratos, o poder, instituyendo así la primera democracia de la historia. El reducido tamaño de la asamblea, unos miles de hombres, y el amplio sector de esclavos que trabajaban mientras sus amos discutían, hacían posible aquella forma de democracia directa que excluía a las mujeres, los descendientes de extranjeros y, por supuesto, los esclavos. Con el declive de Atenas, la democracia clásica desapareció durante 2000 años. Entre los siglos XVI y XVIII, la constitución de los nuevos estados europeos, la reforma protestante, las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, la expansión del comercio y el pensamiento científico aparecen como antecedentes de la democracia moderna. La reforma protestante del siglo XVI, encabezada por Martín Lutero, separó el poder secular del religioso, vindicó la conciencia individual y estimuló el derecho a la diversidad de credos y opiniones. El protestantismo debilitó al papado, pero fortaleció a los monarcas, que sometieron a los grandes nobles y formaron las naciones europeas. El nuevo Estado centralizó el poder y defendió la unidad nacional frente a las amenazas externas. Durante la Edad Media se había pensado que la ley era una expresión de la voluntad de Dios y los reyes sus ejecutores. Esta idea fue cuestionada por pensadores como Maquiavelo, quien concibió las relaciones de poder como efecto de las acciones humanas. Thomas Hobbes, cuya doctrina del derecho natural postuló la existencia de un individuo racional y autónomo que establece relaciones de fuerza y poder con otros individuos iguales. John Locke, quien concibió la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad como derechos naturales e inmutables. Y Jean-Jacques Rousseau, quien declaró al pueblo como fuente única de la soberanía de los estados, y la idea que ha trascendido hasta nuestros días de la ley como expresión de la voluntad general. La hipótesis del contrato social es el fundamento de la democracia moderna. La legitimidad del poder, hasta entonces depositada en lo alto, comenzó a buscarse abajo, entre los ciudadanos. La Guerra Civil Inglesa de 1642 había enfrentado al rey con un parlamento que pugnaba por ampliar sus facultades. El triunfo de Oliver Cromwell y sus protestantes puritanos dio lugar al juicio y ejecución del rey Carlos I y a la fundación de una república. Cuando Cromwell murió, la monarquía fue restaurada, pero las garantías de los ciudadanos ante el poder real ya habían quedado establecidas en la ley. A mediados del siglo XVIII, enciclopedistas franceses como Diderot, Montesquieu, Buffon y Voltaire argumentaron que la razón aplicada a la vida social emanciparía a los seres humanos. El conocimiento y dominio de la naturaleza unificarían el espíritu del hombre en todo el planeta y darían lugar a una sociedad racional y humanitaria. Los pensadores de la Ilustración divulgaron la tolerancia a las ideas de los otros y la libertad de expresión y de culto para todos. El espíritu de las leyes, obra de Montesquieu, delineó la república moderna, que divide y contrapesa los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entre 1776 y 1783, la guerra entre Inglaterra y sus 13 colonias americanas dio lugar al nacimiento de una nueva nación, Estados Unidos. En 1787, en Filadelfia, los representantes de las antiguas colonias crearon una república federal y la primera constitución escrita que proclamó los derechos del hombre. Esta constitución fue una de las fuentes de inspiración de los movimientos de independencia de México e Iberoamérica.
Entre 1789 y 1799, la Revolución Francesa abolió la monarquía absoluta, canceló los privilegios de la Iglesia y las bases socioeconómicas del antiguo régimen y estableció la República. Los revolucionarios franceses proclamaron una idea fundamental: el ser humano nace con derechos. Esos derechos eran los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales prefigurarían el Estado democrático. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que hicieron suyos los demócratas de todo el mundo en los siglos XIX y XX, manifestaba que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, que la finalidad de toda asociación política es la conservación de derechos como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, y que el principio de toda soberanía reside esencialmente en el pueblo. Las mujeres que colaboraron con la Ilustración e intervinieron en la Revolución Francesa demandaron el derecho a la ciudadanía, a ser electas para cargos públicos, al divorcio y la tutela de los hijos, a obtener educación básica y universitaria y a ejercer como profesionistas, pero no fueron escuchadas. La lucha femenina resurgió en 1830, cuando grupos de mujeres estadounidenses combatieron la esclavitud de la población negra y demandaron el derecho al voto. No obstante la persecución sufrida, entre fines del siglo XIX y principios del XX, el movimiento sufragista se extendió a Gran Bretaña y Europa y alcanzó sus primeros logros en Suecia, Noruega, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, donde se reconoció el voto femenino, que en la mayoría de los países sería aprobado hasta el siglo XX. Aunque al principio los revolucionarios norteamericanos y franceses los rechazaron por considerarlos contrarios a la voluntad general, los partidos políticos sustituyeron a las corporaciones feudales y las logias masónicas y organizaron las grandes tendencias ideológicas de las sociedades modernas. Durante la Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos habían representado los embriones de los futuros partidos de izquierda y derecha, respectivamente. Los primeros partidos formales surgieron en Inglaterra, gracias a la reforma electoral de 1832. En la democracia liberal que predominó durante la primera mitad del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, los partidos tenían una presencia reducida, pues el derecho al voto estaba reservado a los propietarios. La Revolución Europea de 1848, el vigoroso movimiento obrero y el pensamiento socialista impulsaron la conquista progresiva de los derechos políticos de los varones de toda condición, pero siguieron excluyendo a las mujeres. Grandes luchas sociales, guerras civiles y guerras entre naciones fueron ampliando los márgenes de los derechos civiles y políticos. En esas circunstancias surgieron los partidos de masas característicos del siglo XX. El fascismo, que dominó en Italia, Alemania y España. Los sistemas totalitarios instaurados en Rusia, el centro de Europa y China, y los regímenes autoritarios, civiles y militares que ensombrecieron durante decenios a numerosos países de Asia, África e Iberoamérica, obstaculizaron seriamente el desarrollo democrático. Y aunque todavía hoy subsisten regímenes totalitarios y autoritarios, las libertades democráticas en grados variables han ido estableciéndose en la mayor parte del planeta. El Estado de Derecho liberal, prevaleciente hasta bien entrado el siglo XX, había limitado su concepción de justicia a la protección de la vida, la integridad y las propiedades de los individuos, dejando intocadas las diferencias sociales de rango o riqueza y las penosas condiciones de vida de los más pobres. Derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda, demandados a lo largo del siglo XX, dieron lugar al estado de bienestar en los países europeos desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial.
A partir de los años 50, el creciente reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo en Asia y África, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el movimiento feminista y las luchas de las minorías étnicas y sexuales ampliaron la democracia en el planeta o la profundizaron ahí donde ya existía. Hoy, gobiernos, expertos y ciudadanos de todo el mundo reconocen la superioridad del sistema democrático sobre cualquier otro, pero no ignoran sus imperfecciones. No puede haber democracia plena en sociedades con poblaciones empobrecidas y marginadas de la salud, la educación, el empleo y la alimentación. Si la democracia sin desarrollo social es insuficiente, el desarrollo social sin democracia es inviable. El futuro del régimen democrático reposa en la participación cada vez más activa de los ciudadanos, en la vigencia plena de los derechos humanos y sociales, en el combate a los privilegios de los monopolios y los grupos de poder fáctico, y en la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos. Gracias a su rico legado, la democracia puede confiar en un futuro promisorio.